Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Emily Brontë dijo lo siguiente: lo que más me hastía es esta maltrecha prisión. Ya estoy harta de mi encierro. Siento ansia de poder escaparme a aquel mundo espléndido y de estar allí siempre. No quiero vislumbrarlo vagamente entre un velo de lágrimas y suspirar por él tras los muros de un corazón lacerado. Quiero estar realmente con él y en él. Varios escritores se han encerrado de manera voluntaria por diversos motivos. Otros han sido encerrados contra su voluntad. Y de algunos tenemos testimonios que dan cuenta de lo que significa estar privados de la libertad, encerrados. Pero con la mente divagando, recordando y creando, Gilles Deleuze decía lo siguiente: estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un interior en crisis, como todos los interiores escolares, profesionales. Los ministros competentes no han dejado nunca de anunciar reformas supuestamente necesarias, reformas a la escuela, a la industria, al hospital, al ejército, a la prisión, pero todos saben que esas instituciones están terminadas o más o menos en el corto plazo. Solo se trata de administrar su agonía, decía Gilles Deleuze, y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son la sociedad de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias. Eso decía Gilles Deleuze. Hoy hablaremos de escritores en el encierro. Usted sabe de qué hablo: de la cuarentena, del confinamiento, de los días que llevamos en nuestras casas. Vamos a conocer encierros de escritoras y escritores. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Del volumen Vivir, este que tengo aquí en las manos, publicado por Páginas de Espuma y escrito por Robert Louis Stevenson, ensayos personales y biográficos, traigo esta máxima que contiene un consejo a la juventud que hoy se extiende por todos lados y en todos lados en la cuarentena. Escuche usted. Los libros son siempre el remedio ideal. Libros de importancia humana que obligan a las mentes jóvenes y no tan jóvenes a interesarse por los asuntos, los placeres, la ocupación, la importancia y la inmediatez de esta vida en medio de la cual se encuentran. Libros de temperamento heroico o amable, para excitar o consolar, libros de gran tamaño que quitan hierro a la complejidad de este juego de consecuencias que es la vida y en el que todos tomamos parte, hasta el que intenta mantenerse al margen. Pero el sermón habitual evita siempre el punto culminante. Prefiere entretenerse divagando en esa eternidad de la que conocemos tan poco y de la que tampoco necesitamos conocer. Eso decía Robert Louis Stevenson. El escritor escocés no solo dejó dos historias arquetípicas inigualables en la literatura universal, y usted seguramente ha oído hablar de ellas: La isla del tesoro, ni más ni menos, y el extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, sino que su calidad de viajero, además de estas obras, incansable, y su decisión de morir en la isla de Samoa, lo convirtieron en un mito literario. Uno de sus grandes admiradores, Jorge Luis Borges, incluye al autor en una de sus descripciones personales más íntimas, probablemente de toda su obra. En su poema Borges y yo, el escritor argentino dice de sí mismo, escuchen ustedes: me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Borges. De su obra escribió en Introducción a la literatura inglesa, que no contiene ni una sola hoja descuidada y sí muchas espléndidas, y explica que, como Rudyard Kipling, el hecho de haber escrito para niños opacó su vasta obra ensayística y narrativa. Proveniente de una familia de constructores de faros, la soledad y la noche tuvieron una presencia fundamental en la literatura de Robert Louis Stevenson. La tuberculosis que lo acechó durante toda su vida lo obligó a pasar
largos ratos confinados y con la necesidad de alguien que viera por él constantemente. El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde es una novela central en el género de horror y, desde su publicación, deslumbró mentes como la de Sigmund Freud por su intensa descripción sobre los trastornos psiquiátricos y su trama trepidante. Ahora, sabemos por una carta de su esposa, descubierta hace algunos años, que el primer manuscrito fue quemado por ella, obligando a Stevenson a reescribirlo por entero. Fue así como, saliendo apenas de su habitación y consumiendo grandes cantidades de cocaína, droga entonces recetada para las dolencias de la tuberculosis, logró uno de los relatos de terror psicológicos más inquietantes jamás escritos. Si usted no ha leído la historia de cómo el señor Utterson se ve absorbido por la extraña amistad que mantienen los disímiles Jekyll and Hyde, no deje de hacerlo, pues su muy conocido final es tan solo uno de los elementos geniales de este clásico de las letras. Vayamos ahora a la figura de Emily Dickinson, una mujer voluntariamente enclaustrada. Biógrafos y lectores de la escritora inglesa han perfilado su historia a partir del encierro en el prólogo del poemario de Dickinson, compilado y traducido por la escritora argentina Silvina Ocampo. Borges, de nuevo, comenta que no existió nadie, al menos nadie que haya leído o conocido, que haya tenido una vida más apasionada y solitaria que Dickinson. Escuche usted esta breve historia. Uno de los encierros más productivos fue aquel en el que estuvieron Mary y Percy Shelley, Lord Byron y John Polidori. 1816 es reconocido como el año sin verano, cuando ocurrió uno de los fenómenos naturales más escalofriantes de la humanidad. El monte Tambora hizo erupción en Indonesia con tanta furia que millones de cenizas se esparcieron por todo el planeta, el cielo se oscureció y el clima cambió drásticamente. La humanidad quedó desprotegida, hambrienta y completamente desamparada. Miles de personas murieron de hambre y enfermedad. Hubo escasez de alimentos, se dificultaron las comunicaciones, el temor ante el inminente fin del mundo provocó fanatismo religioso, los problemas sociales se agudizaron, hubo enormes migraciones. Durante este terrible año, Mary Shelley, su marido Percy Bysshe Shelley y John Polidori se quedaron con su amigo Lord Byron, que entonces residía en Villa Diodati, Suiza. Byron, después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, retó a sus amigos a escribir una historia de terror. Él mismo escribió un fragmento basado en las leyendas sobre vampiros que había oído durante sus viajes a través de los Balcanes. Polidori utilizó este fragmento para crear la novela El vampiro y Mary Shelley concibió la idea del cadáver que revive con electricidad y aunque no terminó la novela en ese encierro, sin duda ahí germinó una de las historias más escalofriantes y filosóficas de la literatura. Sí, Frankenstein. De ese libro estamos hablando. Por haber participado en el movimiento estudiantil de 1968 y por su larga militancia comunista, el escritor mexicano José Revueltas pasó largas temporadas en la cárcel de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, y en 1969 publicó una novela extraordinaria que se convirtió en un relato ejemplar, el retrato de la miseria de la represión y el encierro. Hemos traído a esta sección aquí desde el encierro, desde el confinamiento, el inicio de esta novela crucial de la literatura mexicana del siglo XX, de El Apando. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mona y mono. Bien, mono y mono, los dos, en su jaula, todavía sin desesperación,
sin desesperarse del todo con sus pasos de extremo a extremo, detenidos en movimiento, atrapados en la escala zoológica como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse. Monos al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de 2 pisos, dentro del traje azul de paño y la escarapela brillante arriba de la cabeza, dentro de su ir y venir sin adiestramiento, natural, sin embargo fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlo salir de la interespecie donde se movían, caminaban, copulaba, crueles y sin memoria, mona y mono dentro del paraíso, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona, encarcelados, jodidos. No hay novedades editoriales, las librerías están cerradas, las editoriales han dejado de publicar en consecuencia, pero hay muchos libros. Entonces, en esta emisión sobre escritoras y escritores en encierro, pensé que podría traer al menos 2 libros para olvidar el encierro o para vivir el encierro. Mire, Woody Allen, Cuentos sin plumas. ¿Quiere usted pasar un buen rato? El humor es siempre un antídoto ante las cosas duras que la vida nos trae y ante la adversidad. Este libro, Cuentos sin plumas, de Woody Allen, publicado por Tusquets, reúne la prosa, los cuentos de Woody Allen, cómo acabar con la cultura de una vez por todas, luego Sin plumas y luego Perfiles. Son textos breves, cuentos, relatos que le van a hacer pasar de veras un rato muy agradable. Y luego este otro libro, El ABC de Groucho, publicado por RBA, Groucho Marx, de los hermanos Marx, Harpo, Chico, Seppo y Groucho. Aquí en este libro usted encontrará resúmenes de algunas de las películas que podría ver en alguna tarde de confinamiento y de encierro. Usted podría ver Una noche en la ópera, usted podría ver Pistoleros de agua dulce, usted podría ver algunas de las películas de los hermanos Marx. No era Groucho sino un hombre capaz de hacer cine, de escribir, de hacer guiones radiofónicos y de hacer chistes. El humor, decía nuestro canónico Jorge Ibargüengoitia, no es un estado emocional, sino una actitud ante la vida. Groucho y Woody Allen. Y de Woody Allen también, Pura anarquía, en Tusquets, más relatos. ¿Quiere usted pasar un rato alegre? Dese un poco de humor. Samuel Beckett escribió la novela Watt en el total encierro en una casa en Roussillon, en el sur de Francia. Beckett era miembro de la Resistencia y por lo tanto la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, andaba tras sus pasos. En esta novela, publicada por primera vez en 1953, el autor describe 80 maneras de acomodar 4 muebles en un cuarto y 20 miradas de cada integrante de un comité de 5 personas para asegurarse que cada uno ha mirado y descifrado a los otros. Se trata de un artefacto de relojería divertido, ácido y con una dosis de claustrofobia. Otro autor. Se sabe que Franz Kafka era un tipo solitario y poco social. Sin embargo, se encerró definitivamente entre 1923 y 1924 debido a la tuberculosis que finalmente le arrebataría la vida en 1924, cuando apenas tenía 40 años. El resultado inacabado de ese encierro fue el cuento La madriguera. La crisis en ese momento estaba desbordada en Alemania y Kafka sufría con una tos persistente. El protagonista del cuento está obsesionado con la compleja obra arquitectónica de la madriguera, que será pronto atacada por enemigos invisibles. El refugio parece imposible y la angustia constante no le dará tregua al protagonista. En
escritor Joseph Conrad trabajó durante muchos años en la Marina Mercante Británica. En este trabajo, como confesó en el prólogo a su obra El espejo del mar, presenció un sinfín de atrocidades en contra de los pobladores de las colonias británicas. Aquellos abusos motivaron a Conrad a reflexionar sobre la moralidad y los abismos éticos del ser humano. Uno de los textos más lúcidos, memorables al respecto, es la novela que Conrad publicó en el año de 1899, El corazón de las tinieblas. Dice Javier Marías, en el texto dedicado a Conrad, en su libro Vidas Escritas, que los libros marinos de Conrad son tantos y tan memorables que siempre se piensa en él a bordo de un velero. Sin embargo, como resalta Marías, Conrad pasó los últimos 30 años de su existencia en tierra, llevando una vida particularmente sedentaria. Su carácter maníaco encontró guarida en la casa que el escritor tenía en el condado de Kent, en Inglaterra. Allí, según cuenta Marías, Conrad disfrutaba estar encerrado en su estudio o esconderse en cualquiera de los rincones del hogar a escribir y garabatear sus ideas. Si bien los textos más famosos de Conrad se refieren principalmente a viajes, el encuentro de cara con territorios insondables de la naturaleza tenía un propósito central: mostrar al ser humano en la más profunda soledad, en el encierro de sus protagonistas dentro de sí. Otro encierro. Publicada en 1945 por la editorial MC, Plan de Evasión es un imprescindible texto sobre tal vez la más importante condición del encierro, la percepción del sujeto sobre él mismo y sobre la libertad, el concepto opuesto del aislamiento. Bioy Casares logró con Plan de Evasión un relato de gran imaginación científica con tintes de lo que ahora se conoce como el cine como thriller psicológico. El protagonista del relato es Enrique Nevers. Es enviado a trabajar a una cárcel ubicada en unas islas del Caribe por los extraños comportamientos de Castell, el director de la cárcel. Así como de los presos en la isla, Nevers comienza a dudar de la realidad que lo rodea. Detrás de aquellos extraños sucesos están una serie de perversos experimentos sensoriales que actúan directamente sobre la imaginación, las emociones y las capacidades de los reclusos. Plan de Evasión es sin duda un gran relato para reflexionar sobre el encierro, la libertad, la opresión y la felicidad. En uno de los momentos de la narración, Nevers encuentra en su escritorio una carpeta con el título Explicación de mi experiencia, instrucciones a Enrique Nevers. El punto número 2 de esa explicación menciona: admitimos el mundo como lo revelan nuestros sentidos. Si fuéramos daltonianos, ignoraríamos algún color. Si hubiéramos nacido ciegos, ignoraríamos los colores. Hay colores ultravioleta que no percibimos. Hay silbatos que oyen los perros inaudibles para el hombre. Un sentido especial advierte a los peces el cambio de las presiones del agua y la presencia de rocas. Todas las especies animales que aloja el mundo viven en mundos distintos. Nuestro mundo es una síntesis que dan los sentidos. El microscopio da otra. En sus libros más famosos, Justine, 120 jornadas de Sodoma y Filosofía en el tocador, se puede adivinar un aire de venganza sobre quienes lo privaron de la gran mayoría de sus días. Durante su reclusión en la famosa cárcel de la Bastilla, el Marqués de Sade escribió la primera versión de Justine o Los infortunios de la virtud. Era el año de 1787. Libro en que sentó su postura filosófica sobre la sociedad en la que vivió. En él, dos hermanas que han quedado huérfanas separan sus caminos. Julieta se entrega a los placeres de la carne y el vicio y consigue un marcado ascenso social gracias a varios crímenes y una vida dedicada al gozo personal. Por el otro lado, Justine, quien reniega siempre de cualquier oferta indecorosa y consagra su vida a la religión y a la virtud, no consigue más que una serie de agravios que laceran su cuerpo y destruyen su vida. Todos los personajes que maltratan a Justine son recompensados con nuevos y mejores cargos, propiedades o grandes sumas de dinero. Esta postura sobre el funcionamiento de la sociedad le trajo el encono de todos los poderosos de la época. El crimen como centro de la sociedad francesa de principios de la Ilustración, el bien victimizado frente al mal triunfante. Sade, víctima incluso de la mala suerte, 10 días antes de la liberación de los presos de la Bastilla durante el estallido de la Revolución Francesa, gritó por la ventana de su celda el trato que daban a los prisioneros en aquella cárcel. La sexualidad desbordada de sus textos claramente
no es gratuita. Mediante este aspecto, siempre oculto y suavizado por las sociedades occidentales, Sade aportó una importante reflexión sobre la conducta humana, sobre el dominio de los cuerpos y sobre una sociedad en la que el pacto social se acercaba a lo imposible. Déjeme leerle un poema. La poesía también es una magnífica compañía cuando uno está dentro de casa. En estos días de confinamiento, así se les dice, yo he descubierto y he empezado a leer a este poeta, Robert Lowell. Este es el tomo 2 de Vaso Roto, poesía 1967-1977. Yo había tenido noticias de Robert Lowell porque lo habíamos publicado en el suplemento La Cultura en México que dirigía Carlos Monsiváis, y hasta donde yo recuerdo lo conocí por las lecturas de Antonio Saborit y Luis Miguel Aguilar. Luego me recordó uno de estos amigos que era Monsiváis, quien había traducido a Robert Lowell y también lo había prologado. Pues lo he estado leyendo en esta buena versión al español, y déjeme que le lea el poema 5 de Sirena. Dice así: uno se pregunta quién será el siguiente en salir contigo, quién pugnará por el peligro de tu mano. ¿Te acabará ahogando el dinero? La pobreza, aunque de moda, envilece a una mujer igual que la riqueza. No usas perfume, te das algo de rímel en cejas y pestañas, dispuesta a hacerle frente al mundo sin más arreglos. He recorrido los oscuros mares agitados por ti, y visto la tormenta calmarse de repente por ti. Encantadora siempre, incluso con quienes te engañaron, tosco ser deslizante en tu desordenada gruta. Me falta hombría para concluir el viaje de pesca. Contento de escapar de la seducción y la tormenta, doy gracias al océano que oculta a la espantosa sirena. Como un dios, a punto estoy de dudar de tu existencia. Robert Lowell. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio confinado una ventana, un escenario para ver hacia el exterior a través de las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted esta máxima: solo salgo para renovar la necesidad de estar solo. Lord Byron. Hemos llegado así al final de esta emisión y esta aventura sobre escritoras y escritores encerrados. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.